El feminismo como movimiento social, como ente emancipador y transgresor a través de muchas décadas, ha dado de qué hablar, sin mencionar los cambios que ha logrado a nivel mundial. Este movimiento define el derecho de las mujeres en ámbitos sociales, laborales, políticos y emocionales. Un movimiento social que busca la equidad en las relaciones entre hombres y mujeres, alcanzar la igualdad de derechos entre los mismos. Etimología de feminismo. La palabra nació en Francia en el siglo XIX. Durante mucho tiempo se pensó que la palabra había sido inventada por el filósofo socialista Charles Fourier, quien presenció los inicios del movimiento feminista moderno allá por 1830, pero al parecer se trataba de un error, pues en realidad ese término se usaba en medicina, el cual designaba un trastorno de desarrollo en los varones que afectaba su virilidad y les hacía parecer femeninos, pero el primero en usar ese término para designar a las mujeres que luchaban por sus derechos fue en realidad el escritor francés Dumas. El triángulo. En años anteriores, la simulación de un triángulo creado con las manos era usado en los movimientos feministas, representando al órgano sexual femenino. Sin embargo, se decidió evitar su uso, ya que existen mujeres sin vagina. Existe también un triángulo negro, incluido en propaganda feminista, el cual representa solidaridad y orgullo. Símbolo de Venus. Según la mitología griega, ese icono representa a la diosa Afrodita y según los romanos a la diosa Venus. El círculo es el vientre de la mujer, la cruz el cruce de piernas de la mujer y la línea de la vulva. El puño cerrado, fácil, representa la lucha, la fuerza y la constancia. El pañuelo verde. Las primeras en usarlo fueron las feministas argentinas, al exigir la despenalización del aborto al Congreso. Hoy en día representa la libertad de decisión de la mujer ante el mundo. Este hace referencia a su cuerpo. Cronología del feminismo. El feminismo es un movimiento contracultural que se inició en el año de 1789. En términos generales, fue por la ideología liberaria, el cual se inició en Francia en plena revolución. En 1791, la escritora francesa Olympia de Gouges publicó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, en un evidente guiño de ojo frente a la Declaración de los Derechos del Hombre. En el año de 1792, la escritora Mary Wollstonecraft publicó el libro de Vindicación de los Derechos de la Mujer, en el cual reflexiona sobre la ética y el lugar de las mujeres en la sociedad. En 1848 se lleva a cabo la conferencia de Seneca Falls en New York, la cual fue la primera convención en la historia por los derechos de las mujeres. Fue organizada por las activistas Lucretia Mott y Elizabeth Cady Stanton. En 1869, con el libro Sujeción de la Mujer, los escritores Harriet Taylor y Joan Stuart Mill abren el campo de batalla para el movimiento sufragista en Gran Bretaña. Ese mismo año, Susan B. Anthony y Elizabeth Cady fundaron en New York un movimiento por el derecho al voto de la mujer llamado National Women's Suffrage Association. En 1893, Nueva Zelanda fue el primer país en admitir el voto femenino. El 8 de marzo del año 1908 se inicia una protesta laboral en Estados Unidos para reclamar jornadas menores de 12 horas, mejores sueldos, el fin del acoso sexual en el trabajo y el fin del trabajo infantil. Será ese día el que los sindicatos de mujeres trabajadoras en Estados Unidos tomen como referencia para celebrar el Día de la Mujer. En el año de 1928, las mujeres inglesas lograron ser reconocidas políticamente, pudiendo ejercer el derecho del voto de manera igualitaria. En 1947, la igualdad salarial aún no era una realidad universal. Sin embargo, ese año Suecia destacó por ser el primer país en declarar el derecho al mismo sueldo por el mismo trabajo. En 1948, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos Humanos. En esta se hace explícito el mandato del reconocimiento de igualdad de género ante las leyes en todos sus ámbitos. En 1949 se publica en Francia el libro El segundo sexo, el cual es una pieza clave en la reflexión sobre el lugar de las mujeres en la sociedad y sus derechos. En 1968 se lleva a cabo el debate sobre los derechos reproductivos de la mujer. Este acontecimiento tiene un importante peso en el debate feminista, ya que fue el primer momento en el cual se toma conciencia sobre este tema. En 1973, un tribunal de Estados Unidos aprobó la sentencia conocida como Roe contra Wade, en la que reconoce el derecho de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo, sin que ello implique pena de cárcel.
En 1977 sucede la oficialización del Día Internacional de la Mujer. La fecha se convirtió en un referente fundamental del feminismo socialista, pero no todos los países se regían por este calendario. Para unir esfuerzos internacionales que permitieran visibilizar los logros y derechos pendientes en la lucha por una sociedad igualitaria, la ONU decide declarar la fecha oficialmente en 1977. En 1992, la escritora feminista Rebecca Walker publica el libro llamado Inicio de la Tercera Ola. En este texto, ella introduce una serie de temas que se vuelven importantes en las teorizaciones y acciones del feminismo contemporáneo, como el derecho a la diversidad sexual, el ecofeminismo, las desigualdades del feminismo según los países y las sociedades. En 1999, en la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas, junto a la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Takata, Bangladesh, las que establecieron el día 23 de septiembre para concientizar sobre el tema de la explotación sexual y la trata de personas. En el año 2009, la sentencia de Campo Algodonero fue promulgada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se obligó al Estado mexicano a pedir perdón a los familiares de las víctimas de Ciudad Juárez y a facilitar los procesos de investigación sobre los crímenes. En el 2012, la ONU reconoce el Día Mundial de la Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina. En el 2015 se llevó a cabo la primera marcha del movimiento argentino Ni Una Menos, que denuncia el feminicidio. Esta marcha movilizó a más de 80 ciudades de aquel país y se convirtió en un modelo de inspiración para muchas mujeres en el mundo. La marcha ha sido una réplica en países como Uruguay, México, Ecuador, Bolivia y Venezuela, y además se ha convertido en un evento anual. Por último, tenemos el año del 2017, en el que en Estados Unidos tuvo lugar una de las marchas más importantes del feminismo, movilizada por el triunfo electoral de Donald Trump, cuyo conservadurismo es más que conocido. A nivel internacional se realizaron otras manifestaciones similares para crear conciencia sobre las desigualdades que siguen oprimiendo a la mujer. Más de 2,5 millones de mujeres salieron a la calle en el año de 2017 en todo el mundo para hacer valer sus derechos. Personas más influyentes de este movimiento por conseguir la igualdad de derechos sociales y políticos fueron Mary Wollstonecraft, conocida como la madre del feminismo, fue la impulsora del movimiento feminista en el Reino Unido, gracias a su libro Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792. Mary Goose, precursora del feminismo actual, considerada heroína por la reivindicación de los derechos tanto de hombres como de mujeres en la Revolución Francesa. Otras grandes feministas de la historia que hay que mencionar son Lucretia Mott y su amiga Elizabeth Cady Stanton. Ambas fueron una pieza clave para el feminismo moderno, al presentar en 1848 una asamblea de defensa de los derechos de la mujer en Seneca Falls. Karl Marx y Friedrich Engels contribuyeron enormemente al desarrollo del pensamiento feminista. En conjunto hablaron de la opresión a la mujer, y Marx al feminismo marxista. Judith Butler, teórica del feminismo e ícono de la contracultura, rupturista intelectual. La filósofa Luce Irigaray es una de las grandes filósofas feministas francesas contemporáneas, quien hace estudio de las diferencias sexuales. Julia Kristeva, feminista que nos habla del espacio de libertad que se les abre a las mujeres. Podemos observar que en el calendario feminista se emplaza en las fechas más importantes. Por ejemplo, el 6 de febrero, que es Día Internacional de Tolerancia Cero de la Mutilación Genital Femenina. El día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y 26 de marzo, Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. Así también como el mes de mayo, el día 28, Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres. El día 3 de junio, Ni Una Menos. El día 21, Día Internacional por la Educación No Sexista. Asimismo, como el 25 de julio, es el Día Internacional de la Mujer Afrolatina. Como podemos ver también, en este caso, el 4 de septiembre, Día Mundial de la Salud Sexual. En este caso también el día 28 de septiembre, Día de la Acción Global por el Derecho al Aborto Legal y Seguro y Gratuito. La cultura básicamente ha sido un factor innegable en el paso de la resolución de los distintos tipos de opresiones, por ejemplo, el racismo, xenofobia o homosexualismo. Sin embargo, también podemos tomar el feminismo contracultural como una evolución que intenta traspasar esta barrera hipercultural que se ha formado en esta era, en la era de la globalización, tanto como en la era digital. Una propuesta que se está llevando a cabo ya es considerar la igualdad con los hombres, rechazando la existencia de cualquier ley que tuviera en cuenta la diferencia sexual.
También otra propuesta aquí sería la de reivindicar los bienes comunes, un modelo de crecimiento económico y una gobernabilidad económica diferente. Los primeros grupos que conformaron lo que hoy conocemos como movimiento feminista aparecen en México en 1970. Los grupos feministas activos del entonces emergieron de los sectores urbanos, clase medieros y universitarios. El seguimiento de los grupos de liberación femenina fue el resultado de varios factores a través de los cuales algunas mujeres tomaron conciencia de la opresión de la que eran objeto y ecualizaron como lucha política autónoma. Estas mujeres buscaban mostrar la dicotomía que existía entre el ámbito público y privado, frente a la tradicional manera de hacer política masculina y de organizarse. Su lema, lo personal es político, daba cuenta de que los problemas considerados privados no son otra cosa que el resultado de relaciones sociales de poder. Conclusión. Podemos observar que el feminismo tiene como tal un contenido histórico hablando etimológicamente y este no le es favorable. Un término histórico en la emancipación, con la mujer que le da el derecho y participación en política, al voto y a la aceptación como ser social, ya que antes las mujeres no podían ser libres y expresar sus opiniones. Su ideología para ellas era obedecer a sus maridos. Esto las privaba de las leyes, los cargos políticos, los reconocimientos sociales y la privación de libertad de expresión. Sin embargo, con el paso del tiempo, el feminismo pudo tener su liberación a la igualdad de derechos por la mujer. El feminismo lucha por un reconocimiento de las mujeres como sujetos humanos para que ninguno pueda ser privado en ningún bien o derecho a causa de su sexo y que las mujeres tengan las libertades que los hombres, para que la sociedad pueda tener una visión justa e igualitaria. Esto con el fin de un rol muy importante en cambiar los estereotipos de género sin discriminación alguna ante la gente por su orientación sexual y puede tener los derechos de una educación digna, ejercer sus derechos sociales. Este busca detener la violencia en el acoso sexual, abuso y la violencia doméstica. El feminismo a través de su historia ha cambiado diversas transformaciones que operan en el contrato sexual, que da base al contrato social.